Muy bien, buenas tardes chicos y chicas. Hoy estamos nuevamente en geometría descriptiva y en la sesión de hoy vamos a realizar algunos ejercicios para continuar con el estudio del área de planos e intersecciones entre planos, ¿vale? Eh, entonces vamos a comenzar, vamos a hacer algunos ejercicios. Como ya dije, cualquier duda que tengan, por favor ponerla en el link que está abajo en la descripción de este video para que así podamos resolverla, ¿vale? Recuerden que ahí pueden adjuntar ya sea cualquier pregunta, que expliquemos un tema, si tienen dudas en algún ejercicio, pueden adjuntar imágenes de el procedimiento, ¿cierto? Que estén desarrollando del enunciado, porque muchas veces lo más difícil es saber interpretar el enunciado para poder plasmarlo y ahí sí comenzar el ejercicio. Acá estaremos explicando lo que es principalmente los temas a desarrollar. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio que es de dos filos, ¿cierto? Y a partir de allí vamos a estudiar la visibilidad de esos planos. Entonces, vamos a comenzar. Voy a quitar mi cara para dar cabida entonces a todo lo que tengamos en la hoja. Muy bien. Entonces, partiendo de ello, de que vamos a comenzar desde el hecho de tener dos filos, ¿cierto? Entonces vamos a ir de para atrás. Voy a dibujar acá lo que sería un plano de filo y por acá lo que sería entonces mi otro plano de filo. Yo puedo decir, por ejemplo, que uno era un triángulo y que el otro era un paralelogramo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Ah, bueno, otra cosa muy importante entonces, acá ya sabemos que esta es la línea de intersección y que esa línea, ¿vale? Va a hacer entonces la línea que comparten ambos planos, ¿cierto? Que si acá está como punto es porque antes tenía que estar en tamaño, en longitud real, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a trazar acá mi línea de referencia. Eh, bueno, vamos a decir primero que eh, ambos planos, ¿cierto? Tienen un rumbo noroeste de 40 grados. Entonces acá, ambos planos tienen rumbo igual a 40 grados noroeste. ¿Y eso por qué lo digo? Porque lo vamos a necesitar más tarde cuando vayamos a ubicar la vista frontal. Acá lo que voy a hacer es ubicar entonces que estaríamos en una vista auxiliar a superior. Entonces acá voy a trazar esto. ¿Listo? Entonces acá estamos en auxiliar a superior, acá estamos en superior. Y recordemos entonces que para comenzar vamos a necesitar, ¿cierto? Que esa línea sea perpendicular a esta línea de referencia. Y ahí está. Lo vamos a trazar. En este ejercicio yo me voy a inventar algunos datos que es el equivalente a que ustedes le dieran esos datos en un enunciado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que esa línea de corte o esa línea de intersección va a ser XY y que va a estar ahí.
¿Listo? Voy a decir que ese es un triángulo. Acá tengo el punto A. Por acá tengo el punto B, ¿cierto? Y que por acá voy a tener el punto C. Y que por este lado entonces voy a tener acá el punto D, el punto E, por acá el punto F y por acá el punto E. ¿Listo? Ya con eso vamos a comenzar a trazar nuestros planos. Entonces voy a comenzar a ubicar eh, las proyecciones de los respectivos puntos. Esas ubicaciones me las podrían estar dando en el enunciado tipo que yo conozca la pendiente de los planos y que conozca la altura de por lo menos 2 puntos. Si conozco la altura de 2 puntos, ya podría entonces tener eh, la pendiente, ¿cierto? Porque estarían en el filo y a partir de allí podría tener entonces los demás datos que necesito. Acá yo solamente los estoy ubicando como considero que debería ser. ¿Listo? Entonces ahí estamos. Vale. Entonces, bueno, ahí esas líneas no me quedaron tan paralelas. Voy a corregirlas acá. Ahora sí. Y ahí estamos. ¿Listo? Entonces tenemos la proyección del punto E, del punto A. Vamos a hacer la proyección del punto B. Ahí lo tenemos. ¿Cierto? Y la proyección del punto C. Vamos a pasar primero el triángulo y luego el paralelogramo. Dos. Listo, ahí tenemos las proyecciones. Entonces, para ubicar ese triángulo, nosotros podríamos tener acá vale, ese triángulo queda un poco grande. Entonces podríamos tener acá B, por acá podríamos tener A, y por acá podríamos tener así. ¿Listo? Entonces no importa que, bueno, casi coincidió. No importa si acá también, acá no me coincide. Si pasa lo siguiente. Si por ejemplo con mi punto A aquí y al unirlo con C, no me toca a la intersección, ¿vale? No, no pasa nada. Sin embargo, pues, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que me va a quedar entonces el corte por dentro, así que no lo está atravesando completamente.
pero en este caso me va a venir mejor por cuestiones de espacio que el punto A esté por acá y que lo que yo estoy mencionando ocurra con el paralelogramo, ¿vale? Entonces esto ya lo puedo quitar, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestro triángulo. Ahí está. Este es el triángulo ABC con las proyecciones. Ahora vamos a trazar el punto E. Yo voy a decir que el punto E esté por acá, ¿cierto? Y que el punto D esté por ahí, ¿cierto? Y vamos a pasar las proyecciones de F y G. Y ahí vamos a observar, bueno, sí, ahí tenemos las proyecciones de F y G. Entonces recuerden que dije que era un paralelogramo. Entonces vamos a poder tener F, esta línea no me quedó tan paralela. Ahora sí, por ahí sí va a estar F. Entonces, para que sea un paralelogramo, acá voy a unir esto, pero ojo porque lo voy a unir suave. El hecho de que yo lo haga de forma suave es para que más adelante podamos estudiar lo que es la visibilidad en el corte de esos planos. Entonces, lo que vamos a requerir es que, como dije, que sea un paralelogramo. Entonces puede ser que se una así o que se una así, da igual. Yo voy a ponerlo que se una a F de esta manera. Digo que va a estar, ¿cierto? Y mm, o más bien, no. Eh, bueno, no me va a quedar paralelogramo, va a quedar es un trapecio. Porque eso tengo que unirlo hacia allá, sin embargo, podría unir E con G, que me queda incluso mejor. E con G y hago una paralela a E. Esto es una paralela por acá y una por acá. Esto es una paralela desde G hasta E. Si yo digo que F va a estar acá para que sea un paralelogramo, pues voy a tener que correr esta posición de F. Eso es todo. Entonces acá lo que va a pasar es que voy a cambiar la posición de F. Listo, entonces F, uy, eso no quedó nada paralelo. Entonces F ahora va a estar por acá, punto F. Y procedo entonces a borrar este pedacito.
¿vale? Y estas líneas de proyección que ya no las necesito tampoco. Y vamos a ir teniendo nuestro plano, nuestra intersección entre de planos, ¿cierto? Nuestros planos que se cortan. Voy a revisar acá. Esta F con F. Ahí lo tenemos. Y esta línea sí la puedo revisar porque no tengo que analizarle la visibilidad, ¿cierto? Acá a este tramo también lo puedo revisar de esta forma. Más o menos así. Y por acá entonces tenemos nuestro punto C. Y voy a revisar el triángulo. ¿Cierto? Entonces ahí ya podemos ir viendo cómo va la intersección de nuestros planos. Voy a ver si podemos enfocar un poco para que ya se vea un poco mejor. A ver si corro esto. Vale, a ver. Acá está pasando algo con nuestra grabación. Vale, ahora entonces vamos a continuar. Y acá habíamos dicho que, muy bien, acá habíamos dicho que ambos planos tenían un rumbo de 40 grados noroeste, ¿cierto? Entonces vamos a tomar ese rumbo eh, con la línea de intersección, ya que si no una auxiliar superior a esa línea de intersección, acá está como punto que sería el punto de XY, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el rumbo de Y hacia X, para decir que ahí están los 40 grados noroeste. Entonces vamos a decir que acá, de Y hacia X, está el rumbo. ¿Listo? Entonces vamos a medir el rumbo acá. ¿Y cómo hacemos para medir el rumbo si lo que tenemos es una auxiliar superior? El rumbo lo necesitamos para ubicar la vista frontal, ¿vale? Entonces para ubicar esa vista frontal, lo que haremos es entonces pensar, por ejemplo, en una hipotética vista pequeñita que haremos por acá, ¿cierto? Acá diremos que esto es vista frontal y que esto es vista superior. Y si trazamos una línea con 40 grados de rumbo norte, oeste, ¿cierto? Pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una línea así y perpendicular a ella vamos a tener una línea de referencia, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos ahí. Sin embargo, acá ya podemos darnos cuenta de que vamos a necesitar un rumbo más grande
para dibujar la frontal donde queremos. Entonces voy a decir que no son 40 grados, sino que pueden ser entonces 60 grados noroeste. Entonces, ¿cómo vamos a medir eso? Nosotros sabemos que el rumbo es el ángulo que existe entre el norte y la línea, ¿cierto? Acá lo que tenemos es la línea. Y acá podemos ver que el norte está a la derecha de la línea que nosotros tenemos dibujada hipotéticamente, ¿cierto? Acá estaría nuestra línea de referencia, esto sería auxiliar a superior. Entonces, para poder dibujar ese rumbo, nosotros vamos a pensar en un hipotético norte, ¿cierto? Entonces, si vemos que está hacia nuestra derecha, podemos ver que eso se parece un poquito a esto y pensar que el norte va a estar hacia la derecha también. Entonces, lo que voy a hacer es pararme en la línea y decir que vamos a medir 60 grados. Entonces, acá están los 60 grados, ¿cierto? Y lo unimos. Entonces, acá vamos a trazar esto así, ¿cierto? Y vamos a decir que acá está el norte y que hacia este lado, ¿cierto? Vamos a tener el oeste, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Ahora, si eso es lo que tenemos ahí, quiere decir que ya vamos a tener una mejor idea de cómo trazar entonces ese, esa vista frontal, ¿verdad? Entonces acá nos podemos ubicar, ¿cierto? Un poco más hacia esta parte. Ahí está mejor. Para dibujar nuestra vista frontal. Ahí lo tenemos. Entonces ahora acá estamos en, voy a escribirlo por acá, superior, ¿cierto? Y vista frontal. Entonces vamos a trasladar esos puntos y acá podremos observar que va a quedar todo un poco acostado. Por lo menos vamos a apreciar que el plano, el triángulo ABC, seguirá estando como filo en la frontal porque acá se ve paralelo a la línea de referencia. Entonces lo vamos a trasladar y todos los puntos están aproximadamente a 2 centímetros. Entonces vamos a bajar acá 2 centímetros, ¿cierto? Entonces ya veremos que por ahí está nuestro plano de filo. Entonces acá tendríamos B, por acá tendríamos A, y por acá tendríamos C. ¿Cierto? Entonces el resto ya no lo necesitamos. Y B tampoco. Luego trasladamos los puntos del otro plano. Entonces vamos a tener
lo siguiente. Entonces acá, para D, vamos a tener que estar a 3.2. Entonces el punto D va a quedar por acá, a 3.2. El punto E va a estar a 2.7. Nuestro punto E. El punto F va a estar a 1. F a 1. Y el punto G va a estar a 0.7. Más o menos por ahí. Ahí está nuestro punto G. Y ahí tendremos nuestro plano. Que como vemos bien parecía paralelogramo, pero finalmente no lo era. Entonces ahí está, ¿vale? Esa es nuestra intersección. Entonces acá podemos apreciar algo curioso, ¿cierto? Que ya tenemos el filo. Acá la línea XY está en longitud real y por eso la línea XY era la que tenía el rumbo. Ahora, yo había dicho inicialmente que el rumbo de los dos planos, pero como el plano ABC estaba horizontal, el rumbo de ABC estaba indeterminado y quien tenía el rumbo, ¿cierto? Era la línea XY, ¿vale? Porque ni ED ni GF estaban paralelas a la línea de referencia, entonces quien sí estaba paralelo era la línea XY. De esa forma, entonces ahí teníamos nuestros planos que se cortan. Pero ahora haremos alguna vista extra para seguir estudiando la visibilidad. Entonces podemos hacer una auxiliar a frontal, ¿vale? Ya que no nos alcanza el espacio para hacer una eh, lateral derecha. ¿Listo? Entonces, además, si hiciéramos una lateral derecha, seguiríamos viendo esto horizontal, ¿cierto? Esto lo seguiríamos viendo en filo y por lo tanto no nos sería útil para seguir estudiando lo que sería la visibilidad de los planos. Entonces digamos que yo podría trazar una vista un poco así para ver cómo se vería en esa parte. Entonces yo voy a trazar acá la referencia. ¿Cierto? Acá sigo estando frontal y voy a escribir ahí auxiliar B. Entonces ahí tenemos nuestro auxiliar B y vamos a pasar nuestros puntos A, B, C. Entonces acá el punto A, perdón, me quedó a 1 centímetro, ¿cierto? Ahí estamos, 1 centímetro y lo ubico. Punto A, 1 centímetro. El punto C
está a 6.1. Y el punto B, que está a 3. El punto B está acá, casi al final. Lo vamos a encontrar entonces a más o menos 3 centímetros. Entonces, como vemos acá ya tendríamos esto y trazamos. Pero ojo que lo repiso muy suave porque no hemos hecho el estudio de visibilidad. Ahí lo tenemos, A, B, C. Y proyectamos entonces los puntos E, F, E, D, F, G. O D, E, F, G. Entonces el punto D está a 0.7. Entonces D lo ubico a 0.7. Acá va a estar D 0.7. Vale, el punto E está a 3.2. Entonces lo ubico así, ¿vale? A 3.2. Punto E, ¿cierto? Punto F va a estar a 5. Entonces vamos a ver si nos cabe, sí. Estaría entonces a 5. Punto F. Y el punto G está bastante más lejos. Voy a usar acá esta otra regla para ver que esté aproximadamente a 8 centímetros. Entonces voy a ubicar, en el caso cuando tenemos distancias así un poco más largas de lo que medimos fácilmente con nuestra escuadra mágica, nosotros podemos hacer diferentes cosas. Podemos trazar una línea y luego medir los 8 centímetros, ¿cierto? En este caso, bueno, es lo más práctico. Y bueno, hay otro en donde podemos usar ambas escuadras, que bueno, ya en esta ocasión pues no ha sido necesario, pero ya les mostraré. Entonces vemos que mi punto G va a estar aproximadamente aquí a 8 centímetros. Acá está, punto G. Listo, y unimos nuestra figura, nuestro plano. Entonces ahí está. Voy a más pegadito para que no vaya. Ahí está. Acá ojo que lo unimos suave mientras estudiamos la visibilidad y luego lo unimos nuevamente con. Listo, ahí tenemos nuestras figuras. Como vemos, no es exactamente un paralelogramo, y eso pasa mucho en diversos ejercicios, ya sea de poliedros o de planos.
Entonces vamos a estudiar nuestra visibilidad. Ah, por cierto, yo no trasladé acá mi punto X y Y a la frontal para poderlo trasladar a la auxiliar frontal. Entonces acá tenemos X que está cortando en la línea BC. Entonces lo voy a cortar. Va a llegar acá al filo. El punto Y también llega al filo. Entonces va a estar entre A y C. Vale. Yo tengo el punto Y. Y al bajarlo veremos que cae entre A y C. Ahí está. Este es X. Y ahora proyectamos. X está entre la línea C y B. Entonces debemos tener cuidado de no caer en la línea AB, si no, no tendría sentido. Ahí está X, ¿cierto? Y Y está en la línea AC. Entonces buscamos acá la línea AC. Y donde nos corte, debería estar aquí. Sin embargo, al ser una línea tan... Vamos a ver que está en 3.1. Entonces acá debería cortarnos aproximadamente en 3.1. Efectivamente aquí está. Bueno, a ver. Como vemos debe estar perfectamente alineado. Y eso a veces es un poco difícil. Pero ahora sí, ahí está 3.1 de Y. Y esa Y se une con X. Entonces acá. ¿Listo? Ahora, esto quedó un poco confuso y un poco amontonado. Entonces, punto Y hacia acá. Repiso esto. Recuerden que debe ser muy suave antes de estudiar la visibilidad. Ahí está. Y X, Y. Ahí está. Entonces, ¿cómo podremos estudiar la visibilidad de unos planos que se están cortando? ¿Cierto? Entonces nosotros comenzamos desde el filo. Entonces, acá por lo menos nosotros nos vamos a fijar en lo que esté más cerca de la línea de referencia. ¿Cierto? Acá vemos que a partir de este punto, de esta línea de intersección, vamos a ver que nos dirigimos hacia F y hacia G, ¿cierto? Y desde la línea de referencia, si nosotros miramos esas flechas, lo que significan es la visión, ¿cierto? Vamos a encontrar primero con ese plano que está como filo y después con este, quiere decir que esta parte de la intersección hasta el punto C va a estar oculta. Y acá fíjense que yo accidentalmente la repisé. Esto debe estar oculto. Entonces lo voy a borrar y para dibujar líneas ocultas lo que tenemos que hacer es dibujarlas de forma punteada. Entonces acá el rombo pues ya no importa si lo borro porque igual ya nosotros ya lo vimos, ya lo analizamos, ¿cierto? Entonces acá podemos a revisar, pero ya teniendo la claridad de que estábamos trabajando con líneas ocultas. Entonces esto iría así, ¿vale? Y esto iría así. Entonces esto iría así, ¿vale? Para que se entienda que son líneas ocultas. Por lo tanto, esta parte del triángulo ya es visible. Ahora tengo que quitar ese punto Y. Pues no Y, sino la letra.
para poderlo acomodar sin que quede todo encima de otras cosas. Y de esa forma entonces vamos a ver acá que yo puedo unir de forma más reteñida esto que tenemos ahí. Eh, bueno, ya sabemos que esto va a ser visible, pero entonces si nos fijamos acá, a partir de la intersección todo cambia. Entonces lo que era el plano AB pasa a ser todo visible y el otro cuadrilátero, ¿cierto? De este plano que está acá como filo, estaría detrás. Entonces este plano, este filo estaría tapando esto que tenemos acá. De esa manera, entonces acá el triángulo va a estar visible y el rectángulo, bueno, el cuadrilátero que esté detrás de ese triángulo va a estar oculto, es decir, este pedazo va a tener que estar oculto. Entonces, eso es lo que vamos a borrar. ¿Cierto? Y lo vamos a trazar de forma oculta. Ya después de tener eso, si podemos revisar todo. Vale, entonces eso ya puede estar revisado. Y eso puede estar revisado. Y acá, revisar. ¿Listo? Entonces nosotros podemos colorear, digamos, o sombrear con el portaminas para distinguir entonces aún más claramente la visibilidad que estábamos trazando. Entonces, en este caso, al triángulo lo voy a sombrear de gris. En el caso de un parcial, pues obviamente no tienen que hacerlo, sino que, bueno, y este pedazo, como ven acá, también tenía que ser oculto. Entonces vamos a ver si lo borramos acá. Y ahí está. ¿Cierto? Entonces ahí ya podemos ver que el triángulo que estaba gris, pues ahora pasa a estar tapado por el cuadrilátero que es blanco. Y acá vamos a tratar de corregir esto y de quitar esas líneas que no necesitamos. ¿Cierto? Ahí estamos. Entonces ya vemos que el triángulo está atravesándolo y sale por detrás, ¿cierto? Entonces la punta del triángulo está oculta y todo el plano está visible. Acá todo el plano es blanco, ¿cierto? Entonces acá puede estar todo repisado. Y ojo, ¿yo por qué estoy hablando de revisar las cosas? Pues es que en esta materia es de vital importancia para evitar confundirnos, digamos, con líneas que son de proyección o con líneas que son de referencia, ¿cierto? Con las líneas que sabemos que sí existen que pertenecen al plano. Esto pues también va revisado.
¿cierto? Para que pues tenga como una mejor claridad lo que se está haciendo ahí. Y finalmente vamos a analizar la vista de este lado. Entonces, acá vamos a observar algo, ¿cierto? La línea FD es lo que está más cerca a la línea de referencia. Por lo tanto, es la que vamos a tomar como lo que está visible. Es decir, no hay nada tapándola si nosotros la miramos desde la línea de referencia. ¿Cierto? No hay forma de que esté oculto. Por lo tanto, esa línea FD es la que empezaremos a revisar. Pero, entonces, ahí ya tenemos FT, ¿cierto? Y tiene sentido que sea toda visible, porque es que la línea de intersección está acá, que esté dentro de ese plano. Ahora, ¿quién es lo que está más lejos de la línea de referencia? B, ¿cierto? Entonces quiere decir que si nos venimos de esta manera, vamos a ver que nos vamos a chocar primero con el plano, ¿cierto? Antes de llegar a B, ¿vale? ¿Eso qué nos indica? Eso nos indica que B tiene que estar oculto porque está tapado por las líneas y básicamente todo el plano D, E, F, G, ¿cierto? O E, D, F, G. E, D, F, G. Tiene que decirse en orden consecutivo. Entonces, como vemos, el punto B está detrás de esta línea y está detrás de esta línea y está detrás de esta línea. O sea, sí o sí tiene que estar oculto. Quiere decir que lo que se una con B acá va a estar oculto, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde? Hasta la intersección, hasta la línea YX. Entonces vamos a unir acá. ¿Cierto? Y acá, vamos a ver. Y acá entonces va a estar oculto. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Por qué? Porque es que en lo que se une con el punto A, bueno, en este tramo, es cierto, en esos pequeños tramos, no podría estar oculto, básicamente porque no hay nada tapándolo, o sea, no hay nada superpuesto como para decir, ah, no, el punto A está tapado por algo. Aunque a pesar de que nosotros veamos que acá, digamos, la línea de F está tapando el punto A, acá vemos que el punto A no está superpuesto con ninguna línea, con ningún plano, con absolutamente nada. A eso lo llamamos contorno, ¿cierto? Que es el borde de lo que estamos trazando. Y si nos damos cuenta, ese borde de toda la figura va a ser siempre visible. Por ejemplo, acá. Esto es visible, el contorno es visible, el contorno, ¿cierto? Todo va a ser siempre visible. Acá me faltó revisar este pequeño tramo de acá. Ahí está. Ahora sí, ¿cierto? Y acá entonces esto también es. Ahí está. ¿Cierto? Entonces el contorno, que es el borde de ambas figuras, ¿cierto? Es decir, el borde de todo lo que estoy viendo en esa vista va a ser siempre visible. En este caso, observamos que eso es contorno, contorno, ¿cierto? Su mismo nombre lo indica. Entonces quiere decir que desde B, desde el punto B hasta acá, es oculto. Ahí está. Ya casi terminamos. ¿Listo? Oculto. Y acá esto es visible. Y acá vuelve a ser oculto.
por qué vuelve a ser oculto? Porque es que todo este pedazo entonces nos empieza a indicar que está detrás o tapado por eso. Entonces a pesar de que el punto A esté visible, pues vemos que todo ese tramo, ¿cierto? De plano está debajo, ¿cierto? Está en el lado oculto de la línea de intersección, ¿cierto? En este tramo de acá. Entonces esto lo repisamos, ¿cierto? Y repisamos desde la línea de intersección hasta el punto C, ¿cierto? Y si nosotros coloreáramos, eso nos daría entonces una mejor visibilidad de lo que está ocurriendo ahí, ¿cierto que sí? Y ahí está. Listo, entonces ahí está nuestra visibilidad, nuestro plano, ¿cierto? A partir del filo ya aprendimos entonces a dibujar la línea de referencia de la vista frontal a partir de un rumbo teniendo solamente una línea de referencia auxiliar a superior. Y es lo que tenemos ahí. Listo, entonces ese fue nuestro ejercicio de hoy de intersección de planos. Y ya está, entonces ahí está. Recuerden, cualquier duda que tengan, la pueden subir al link que está en la descripción de este video. ¿Listo? Redactar la pregunta, dar imágenes de enunciado, de eh, procedimientos, de lo que sea que necesiten, ¿vale? Si aclarar un tema, un ejercicio o lo que sea, por favor, indíquenlo en el link que está en la descripción, ¿vale? Eso fue todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión.